Hola chicos, se nos plantea el siguiente problema. En una industria de polímeros se usa isobuteno como monómero para construcciones poliméricas. Se quiere trasladar al compuesto insaturado en tanques de 0.5 metros cúbicos y estos inicialmente están evacuados, a lo que se les conecta una línea de suministro del compuesto a 500 Kelvin y 5 megapascales. La operación se hace con un llenador rápido y se deja suministrar hasta que el tanque llegue al equilibrio mecánico con la línea, ingresando a él 80 kilogramos de la sustancia. Se nos pide que determinemos la presión máxima del proceso y que expongamos si la operación se puede llevar a cabo si la ficha técnica del tanque dice que la presión máxima es de 9 megapascales. Ok, aquí hay una diferencia con todo lo que nos hemos venido haciendo, ya que se nos habla que la presión máxima es 9 megapascales, se nos está pidiendo que determinemos la presión máxima, que en este punto vamos a tener en consideración que va a ser diferente a la presión final, ya que la presión final ya se nos dice de que va a ser prácticamente, cuando llega el equilibrio mecánico con la línea. Es decir, que la presión final nunca va a ser ni 9 megapascales, sino que 5 megapascales, porque es la presión de la línea. Entonces, ¿qué es lo que se nos está pidiendo acá? Prácticamente, y voy a hacer un esquema del proceso que se quiere determinar. Si nosotros vemos, en el proceso se va prácticamente a evolucionar la presión en el tiempo, es decir, entra y va a terminar en 5 megapascales, pero como el líquido se ha llenado rápidamente en el tanque, lo que está pasando es lo siguiente: tenemos al tanque, es adiabático, no se nos dice, pero vamos a asumir que es adiabático, y se ha ingresado rápidamente el componente y ha hecho una expansión súbita. Cuando el manómetro del tanque tiene la misma presión prácticamente de la línea, marca 5 megapascales, él se detiene en su llenado, pero esa expansión que ha generado va a empezar a generar un componente de equilibrio que en el tiempo me va a dar una presión máxima hasta volver a llegar a una presión final de 5 megapascales. En este punto yo solo analizo si hago un balance de energía, solo analizo el componente inicial y el final, ya que es una ecuación de estado. Pero ¿cómo analizo yo esa presión máxima que se genera acá? Como he dicho, se ha dado prácticamente una expansión súbita. Y esa expansión súbita yo la puedo analizar con el análisis que se ha generado por Joule-Thomson. Es decir, que generar un determinado proceso isentálpico, 1 es igual a 2, para ver el proceso y calcular así la presión máxima. Ok, voy a empezar a obtener los datos de mi componente y me voy a la tabla de los componentes críticos, de las constantes críticas, y voy a obtener esto. Vamos a tener la presión, el peso molecular, he conseguido la R, el Z crítico, el factor excéntrico, y le voy a dar formato. Ahora, como lo que se me está solicitando es la presión máxima, yo tengo que ver si de este componente, que es el isobuteno, hay datos experimentales. Y si nosotros nos vamos al PERRI, nos vamos a encontrar que en las tablas de la página 282, y que la voy a pegar acá,
nos vamos a encontrar que hay datos experimentales tanto para saturación como para el caso del single phase. Entonces vamos a usar datos experimentales. No obstante, nosotros podemos, si la sustancia no se encuentra con datos experimentales, nosotros podemos hacer uso de las trayectorias para determinar esa presión máxima. Voy a insertar otro cuadro de texto donde voy a empezar a realizar o prácticamente voy a escribir el estado de mi sustancia. Entonces ahora hago un diagrama, presión, volumen específico. Yo ya sé que esto va a venir con una campana de saturación y voy a determinar los estados de mis sustancias. Entonces voy a poner acá propiedades. ¿Qué tengo? ¿Qué se me suministró? La temperatura en Kelvin, la presión en megapascales. También voy a necesitar, o yo puedo calcular, ya que se me dio la masa, con esa masa yo puedo calcular los moles, y con esos kilomoles, teniendo el volumen, metro cúbico, yo puedo calcular mi volumen específico. En metro cúbico por kilomol. Okay. ¿Qué ha pasado? Ok, acá estoy. No sé qué ha pasado, entonces puedo poner volumen en metro cúbico y el volumen específico en metro cúbico por kilomol. Ahora tengo la entrada y voy a tener el estado final. En entrada se me dice que yo tengo una temperatura de 500 Kelvin, 5 megapascales y tengo una masa de 80 kilogramos que ingresaron al sistema. Esos 80 kilogramos yo los puedo pasar con el peso molecular, miren, a moles, en este caso a kilomoles, y esos kilomoles en el volumen específico de entrada no lo tengo porque no es el tanque entre entonces acá no aplica el volumen porque no tengo el volumen de la tubería o de la línea, y el volumen específico lo tendría que sacar de tabla ya que tengo presión y temperatura. Ahora, temperatura final no tengo presión final, que en este caso estas presiones y temperaturas finales para el caso de este ejercicio van a ser máximas. Tengo la masa va a ser la misma y yo puedo sacar con esto mi volumen específico máximo que va a tener, que sería el mismo final, ¿verdad? Que entonces sería prácticamente que yo tengo mi volumen que es 0.5 y yo puedo calcular mi volumen específico que sería 0.35067. Estas van a ser las propiedades del sistema. Y voy a explicar, después de haber instruido los puntos, o mejor dicho, haber puesto los estados, voy a determinar a qué me refiero con todo eso de presión máxima. Vamos a ver que yo voy a tener mi isoterma crítica, punto, que es una temperatura de 417.9 Kelvin. Y mi presión crítica,
que es de 4 megapascales. Entonces vamos a ver que la otra isoterma de entrada es de 500, una temperatura de 500 y una presión de 5 megapascales por encima de este. Es decir, que el punto de entrada, presión de entrada y temperatura de entrada están en forma gas. Ok, si yo hago un balance de materia o un balance de materiales, yo voy a tener que la masa final menos masa inicial, masa que entra menos masa que sale, estas son 0 y la masa final va a ser igual a la masa de entrada. Ahora acá viene la diferencia. Si yo hiciera un balance de energía, si me pidiese la presión final, balance de energía, tomando eso yo tengo masa final, U final, por masa de entrada, por entalpía de entrada. Sabiendo que el tanque es adiabático y que no se genera ningún trabajo sobre él. En ese caso, el balance de energía, yo lo podía transcribir, este balance de energía, y poner, si cancelo las masas ya que son iguales, U final menos U de entrada igual a presión de entrada por volumen específico de entrada. Entonces, ¿qué tengo acá yo? Si yo hiciera esto por balance, yo la presión final la tendría porque es la presión de la línea. Miren lo que expliqué acá. No obstante, lo que andamos buscando es la presión máxima. Yo tengo la presión de entrada y el volumen específico de entrada. Tengo la energía de entrada y solo tendría que asumir temperaturas para cuadrar el balance. Y eso me daría la temperatura final. Ahora, lo que se me pide es la presión máxima. Entonces, para el cálculo de la presión máxima vamos a usar la definición de una expansión súbita. Que esto viene parte de Joule-Thomson. Entonces, en expansión súbita ya sabemos que las entalpías es un proceso entálpico donde vamos a tener entalpía final igual a la entalpía de entrada. Y esto lo vamos a poder reescribir de esta manera. ¿Por qué lo dejo como delta U al balance de energía? Porque nosotros ese delta U igual a presión de entrada por volumen específico de entrada lo podemos reescribir para una trayectoria de delta U. Mientras si hacemos la expansión súbita, vamos a tener U final, que ya sabemos que el U final en este caso va a ser máximo por presión final, volumen específico final, igual a U de entrada más presión de entrada, volumen específico de entrada. Ok. Como yo ya sé que no son ni la presión ni el volumen específico final, aunque el volumen específico final es el mismo, yo a esto le voy a poner energía interna a las condiciones máximas, más presión máxima, volumen específico a las condiciones máximas, porque es el punto que yo quiero, y las otras condiciones a las de entrada. Entonces yo puedo reescribir este balance de esta manera, U máxima, es decir, ¿por qué U máxima? Porque va a estar a la presión máxima y a la temperatura máxima. U máxima menos U de entrada va a ser igual a la presión de entrada, volumen específico de entrada, menos presión máxima por volumen específico máximo, que es el mismo final. Y si yo despejo acá para 0, yo puedo igualar. ¿Por qué lo he dejado así? Porque yo tengo este delta U por presión de entrada, volumen específico de entrada, presión máxima por volumen específico máximo. Y así yo puedo hacer una trayectoria si no tuviera tabla de datos. Ahora, como tengo tabla de datos, yo puedo trabajar con esta definición de expansión súbita. Ahora, lo que vamos a hacer también es analizar el coeficiente de Joule-Thomson, ya que nosotros debemos de saber si es mayor a 1
B mayor a 0 o menor a 0 si hay un aumento de temperatura o disminución de temperatura. Sí, ok. Entonces vamos primero a determinar el volumen específico de entrada. Entonces, para calcular el volumen específico de entrada, me voy a mi tabla, uso la tabla de single phase, porque como no está saturado, voy a utilizar esta tabla y voy a insertar una autoforma. Una forma para delimitar el área con la que voy a trabajar. Si la presión de entrada es de 5 megapascales en esta isobara y es de 500 grados Celsius. Entonces vamos a voy a bloquear estas dos. Para el cálculo, le voy a poner sin relleno. Y le voy a poner un contorno rojo para que resalte. Es decir, que esos serían mis datos de yo que tengo. Yo tengo, y voy, temperatura de 450 y 550, es decir, que voy a tener que interpolar, en este caso, la temperatura en Kelvin, y voy a poner que son condiciones de entrada. Ok, voy a tener que calcular el volumen específico de entrada, porque lo voy a necesitar en la definición de expansión súbita. Y si nos vamos, yo tengo como volúmenes específicos para 450, 0.40, 387, 0.40, 387, y el específico de 500 es 0.75, 720. 0.75, 720. Entonces ya tengo el volumen específico. ¿Qué más voy a necesitar de los datos de entrada? Voy a necesitar la energía interna de entrada. Entonces la energía interna, que está en este caso en kilojoule por kilomol. Kilojoule, kilomol. Y voy a necesitar también, si ustedes se van a su Perry, van a saber que la última línea o la última columna de los datos de termodinámicos es el coeficiente de Joule-Thomson. ¿Por qué voy a necesitar o voy a trabajar con el coeficiente de Joule-Thomson? Voy a interpolarlo para hacer una comparación. Recordemos, en las tablas del Perry, nosotros tenemos temperatura, presión, densidad, volumen específico, energía interna, entalpía, a ver si no me equivoco con lo demás, entalpía, entropía, tenemos CP y CV puntual, CV, CP, y vamos a tener velocidad del sonido y coeficiente de Joule-Thomson, que es la última columna. Entonces voy a tomar mis datos de energía interna, que es 32.462 para 450. Prácticamente para 450 teníamos en 5 megapascales 32.462, y para el caso de 550, 47.230, es decir, 47.230. Y terminamos colocando el coeficiente de Joule-Thomson, que si vemos en la tabla, los coeficientes son, para el caso de 450, 10.828, y para el caso de 550, 4.4151. Entonces tenemos 10.828 y 4.4151. Entonces ya tenemos nuestros componentes
Y como sabemos que esa isobara era la isobara de 5 megapascales, entonces solo ponemos 500, que es la temperatura de entrada, y hacemos las interpolaciones. He colocado la tabla de interpolación de este modo para que me ayude solo a copiar las celdas hacia la derecha. Entonces, como estas van a ser las variables, no las dejo bloqueadas entre la temperatura, y como la temperatura va a ser todo lo que voy a interpolar, te bloqueo las celdas de temperatura, multiplico 500 menos 550, digamos, vuelvo a bloquear estas de temperatura, más, y esta que suma como término independiente no la bloqueo. Entonces acá tendría el volumen específico prácticamente de mi componente de entrada y la energía interna. Entonces tengo, y el coeficiente de Joule-Thomson. Si miramos en los resultados, prácticamente este volumen específico es igual a este, y tenemos prácticamente entonces que nuestro coeficiente de Joule-Thomson es positivo, y nosotros sabemos si el coeficiente, por la teoría, si el coeficiente de Joule-Thomson es mayor que 0, prácticamente lo que vamos a tener es que la temperatura va a disminuir en expansión. Ahora vamos a ver si el comportamiento del coeficiente de Joule-Thomson no sobrepasa la temperatura de inversión, ¿verdad? Ahora, como ya tengo estas condiciones y tengo el volumen específico final, yo voy a hacer una tabla de iteración donde voy a asumir la T máxima. Con la T máxima voy a calcular la presión máxima. Con esa presión máxima y la T máxima voy a calcular la energía interna máxima, y con eso voy a trabajar con la definición de Joule-Thomson, donde vamos a tener prácticamente, si miramos, a U máxima menos energía interna de entrada menos presión de entrada, y esta la voy a multiplicar por 1000 porque está en mega, y como lo voy a querer en kilojoules, la tengo que multiplicar a kilopascales, y kilopascales por metro cúbico me va a dar kilojoules. Entonces, por 1000, por el volumen específico de entrada, que ya lo hemos calculado, más la presión máxima por 1000 también, porque va a estar en megapascales, por el volumen específico máximo. Que me hace falta acá una celda. Solo voy a copiar esto. Ah, no, ese ya lo teníamos. Por 1000 por el volumen específico máximo final, que es este. Ahora, el volumen específico máximo, que es el mismo final, lo voy a bloquear porque es una constante, y el volumen de entrada también, al igual que la presión y la energía interna de entrada, que son constantes. Me queda el balance acá, y voy a hacer una tabla de interpolación. Una tabla de interpolación. Una tabla de interpolación. Entonces, esa tabla de interpolación, jóvenes, prácticamente va a venir dada a donde yo pueda situar mi volumen específico final. Entonces, el volumen específico final, miren, es 0.35067. Si yo digo de que la temperatura en este punto va a disminuir si se obtuviera que la presión, que el componente isentálpico va a disminuir la temperatura por la expansión, entonces, porque el coeficiente de Joule-Thomson es positivo, entonces yo voy a asumir una temperatura, digamos, de 490, porque vamos a ir a la disminución porque el coeficiente de Joule-Thomson es positivo. Entonces voy a ir a mi tabla,
490. Hay que estar pendientes que no puedo llegar a interpolar por debajo de 417, porque pasándose de 417 lo que vamos a tener es líquidos comprimidos. Miren, si tenemos presiones más altas y si estamos sacando presión máxima, vamos a sacar presiones por encima de 5 megapascales. Entonces voy a poner un recuadro también, voy a insertar ilustración, bueno, con este mismo, solo que lo voy a pintar diferente. Ahora, nuestro volumen específico, como lo habíamos visto, es de 0.35067. Había asumido 490, no hay 490, sino que está en medio de esto, y 0.38, miren, no está 450 a 450 de 5 a 10 megapascales, incluye a 0.38, miren. Y de 550 a 550, que es de 275 a 720 a 0.32, 0.81, incluye a 500 a 0.30, ese 550 incluye a 0.35. Es decir, que el volumen específico a 490 está entre la isobara de 5 a 10 megapascales. Entonces, prácticamente, yo voy a tomar estos dos datos. Y miren algo bien curioso de la isobara de 10 y de 5. Si nosotros estamos a 10 a 5 por encima, miren, de la presión crítica, por debajo 450, 350, 350 está por debajo de la temperatura crítica, miren. Es decir, debajo de la temperatura crítica y por encima de la presión crítica, que vamos a tener un punto acá como líquido comprimido. Es decir, que no nos podemos pasar por debajo de esta temperatura crítica al estar a unas presiones muy altas. Porque estos serían datos de líquido comprimido. Ok, entonces vamos a hacer una tabla de interpolación doble, que puede estar por debajo de acá. La vamos a hacer en este lado. Primero defino la primera temperatura, que sería la de 450, y voy a estar en esa temperatura en isobaras, en megapascales, ya lo habíamos dicho, isobaras de 5 a 10. Ahora sí que tenemos que tener cuidado acá, ya que recordemos que lo habíamos visto en las sustancias puras, cuando voy a interpolar en presión, la presión es inversamente proporcional al volumen específico. Por lo tanto, voy a tener que interpolar con densidad, inserto el símbolo de densidad, ρ, es decir, que voy a interpolar en kilomol metro cúbico y va a ser para esta isobara. Entonces voy a tener una misma tabla para la temperatura de 550. ¿Y qué más voy a interpolar? Necesito la energía interna, que ya sabemos que está en kilojoule metro cúbico, de kilojoule por kilomol, digo. Vamos a bajar un peldaño más a esta tabla, porque acá estaría el componente de interpolación. Lo que sí, como el dato que yo tengo es densidad, lo voy a dejar al lado izquierdo para poder solo alar mis componentes hacia el lado derecho. Estamos, como hice en esta tabla de interpolación. Entonces tengo la energía interna y voy a también a interpolar el coeficiente de Joule-Thomson para estos casos. Cuando yo ya tengo para las dos isobaras de 450 y 550, yo a la temperatura
a la temperatura que ando buscando, que sería 490 Kelvin, termino interpolando la presión, la energía interna y el coeficiente de Joule-Thomson, que son los que me van a servir prácticamente al momento de calcular acá. Entonces tengo que voy a poner presión, coeficiente de Joule-Thomson, etc. Entonces voy a rellenar los datos con los datos de las tablas para ir interpolando. Entonces me voy a situar acá solo para rellenar los datos. Ahí están arriba y tengo mis tablas. Entonces miramos, para la densidad a 450 de la isobara de 5, miren, 5 y 10, vamos a tener tres densidades de 2.4761 y 1.3207 para 5. Y para 10 vamos a tener 6.6358 y 3.1171. Para energía interna, si miramos, esto es densidad, volumen específico, energía interna. Para el caso de 450 y 5 megapascales, 450 y 5 megapascales, tenemos una energía interna prácticamente de 32.462, que sería esta energía interna que tenemos acá, 32.462. Después, para el caso mismo de la misma temperatura, pero a la presión de 10 megapascales, tenemos 24.40 y, miren, 32 para el otro, y el otro es 26.495. Y copiamos ahora para las temperaturas de 550, que sería 47.230 y 44.413. Y terminamos copiando los coeficientes de Joule-Thomson para cada uno de los componentes. Entonces, a 450 en 5, 10.828 y 1.53 a 450 en 10. Y de 550 en 5, 4.4151 y 3.4960. Entonces ahora solo hacemos nuestras interpolaciones tomando en cuenta que tenemos acá la densidad, que sería 1 entre el volumen específico de la máxima, 1 entre el volumen específico de la máxima, y he dejado, miren, la densidad hacia la izquierda para poder hacer las interpolaciones y solo jalar o copiar las celdas hacia la derecha. El resto de estas presiones y estas densidades que son constantes las bloqueo por esta densidad menos el límite inferior, que también las voy a bloquear porque son constantes para poderlas copiar hacia la derecha, más esta presión que es del límite inferior. Entonces la presión me da así para 450 y tenemos el coeficiente y la temperatura, y hacemos lo mismo para el caso de la temperatura de 550. Resto esta con esta, entre esta y esta. Bueno, acá es la presión y la densidad. Estoy haciéndolo al revés, sería esta y esta, entre estas dos, entre la resta de esta y esta. Bloqueo las de densidad. Por el punto de densidad que voy a tener, que es este menos el límite inferior. Lo bloqueo por constantes más esta presión, y ya solo me quedaría interpolar las presiones,
que sería esta, la inferior menos esta, entre los límites de temperatura, que sería la temperatura de 550 menos la de 450, los bloqueo por constantes, por esta temperatura menos la del límite inferior, la bloqueo, y le sumo el término independiente, sería este. Entonces ya tengo mi presión y solo copio. Entonces tendría una presión máxima de 6.975 y una energía interna de 37.086 kJ por metro. Y esto todavía no me da cero. Como todavía me está dando, miren, en este caso lo que yo voy a tener, y lo voy a poner acá, coeficiente de Joule-Thomson. Como recordamos que el coeficiente es la derivada parcial, prácticamente en este caso sería la diferencia de estos dos. Entonces tenemos el coeficiente de estado final menos el de estado inicial, y nos está dando prácticamente, voy a darle un poco de formato o disminuir las cifras decimales, y nos está dando, miren, un coeficiente negativo, lo que nos está diciendo prácticamente que no vamos a tener una disminución de temperatura. Al tener un coeficiente de Joule-Thomson negativo, lo que tenemos es un aumento de temperatura. La temperatura va a aumentar, entonces no la voy a tener en 490. Digamos que la tengo en 510 y cambio mi temperatura acá en 510 y la mantengo porque estoy en 450, 550, sigo interpolando doble y lo que me da es de presión máxima 7.737 y 39.667 de energía interna, dándome como resultado de la definición de Joule-Thomson, me va bajando, es decir que me voy acercando. Ahora voy a poner 530 y hago lo mismo acá, 530, y tengo 8.499 y 42.248, dándome prácticamente de la definición un valor positivo, que ya me pasé de que prácticamente ya me he pasado de cero. Y como sé que voy a estar dentro de las mismas isotermas y voy para el alza porque los coeficientes me están, miren, coeficiente en el punto de 500, temperatura de 500 es 7.62 y ya en 530 es 4.903, es decir que el coeficiente disminuyó. Y si analizamos, que lo voy a escribir, voy a insertar un cuadro de texto y vamos a analizar la gráfica, donde nosotros teníamos una gráfica que teníamos la temperatura, voy a dibujarla, la temperatura con respecto a la presión. Entonces nosotros teníamos unas curvas que eran unas curvas que eran isentálpicas de esta manera, y teníamos que cuando cambiaba la inversión teníamos la temperatura de inversión. Entonces lo que vamos a tener es que si el coeficiente de Joule-Thomson en este punto de temperatura y presión, miren, tenemos temperatura y presión, y después tenemos una temperatura más alta, tenemos una temperatura, a ver, voy a borrar acá, tenemos nuestra curva. Ahora tenemos temperatura y presión, digamos, una temperatura de 500 que es la de entrada y una presión de 5 megapascales. Entonces estamos viendo que la presión está aumentando conforme a la temperatura va aumentando. Es decir, ahora estoy en este punto y en este punto la curva tangente y de este punto la curva tangente serían los coeficientes de Joule-Thomson para cada uno de los componentes. Si yo hago la resta de esto, lo que voy a estar viendo es una diferencia del coeficiente de Joule-Thomson, que es lo que me está dando este coeficiente de Joule-Thomson negativo,
Por lo tanto, del punto de entrada al punto máximo, yo lo que estoy teniendo es que para que la temperatura aumente, la presión tiene que aumentar en ese coeficiente de Joule-Thomson, que la ando buscando como presión máxima. Por lo tanto, yo, ya que sé eso y sé por dónde va, igualo estas con su definición. Y lo que hago es un buscar H, un buscar objetivo, digo, me voy a datos, análisis de hipótesis, busco objetivo, igualo a 0 la definición isentálpica, variando esta temperatura, y me da la siguiente temperatura, que sería 524.06. Y esa sería mi respuesta en el componente. Teniendo en cuenta que el Joule-Thomson, entonces al final, sería este menos este, y el coeficiente prácticamente, acá es porque no se mira, porque tiene un montón de, prácticamente menos 234.13. Es decir, un Joule-Thomson negativo, que lo que me está diciendo es que la expansión va a aumentar la temperatura.